a Dios. Bienvenidos, hermanos, todos los que estamos aquí en el centro de adoración y todos los que están viendo desde su hogar o lugar donde ustedes estén. Gloria al Señor. Ojalá y no anden manejando y tratando de ver al mismo tiempo el servicio, pero si acaso está viendo, le damos la bienvenida esta mañana. Vamos a orar a Dios y vamos a continuar esta mañana en la palabra. Padre, gracias te doy por el Espíritu Santo, aquel Señor que nos guía a toda la verdad. Nos humillamos delante de ti, Señor, y te damos gracias porque tú te has dignado de venir y estar entre nosotros, entre este pueblo. Señor, en este momento te pido que tú nos guíes, Espíritu Santo, a través de tu palabra, que al trazarla, Señor, podamos entenderla, podamos tener revelación y que eso nos transforme y nos cambie a la mera imagen de Cristo, porque esa es nuestra meta y esa es tu meta, Señor. Y te damos gracias, te damos la bienvenida, Padre, en el nombre de Jesús, que Cristo sea exaltado en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si trajo su Biblia, vamos a continuar. Estamos hablando de entendiendo el amor de Dios. Y vamos al libro de Juan, el capítulo 3. Si podemos encontrar el capítulo 3 y el verso 16 y 17. Este es el versículo que compartimos la semana pasada. Y les dije que realmente es la lectura o el versículo o versículos más bien favoritos, quizá de muchos, que hablan del amor de Dios. Todos digan el amor de Dios. En Juan 3:16, el versículo más conocido quizá de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y les dije que este versículo habla más no de cómo Dios habla, cuánto Dios ama al mundo, sino cómo amó Dios al mundo. Dice de tal manera, y dije de qué manera, que dio a su Hijo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito. Así que el dar a su Hijo fue la expresión del amor de Dios por el mundo que estaba, ¿verdad?, en pecado. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vimos que el amor es una acción. Y vamos a hablar un poquito más de esto esta mañana. No es un sentimiento, no es un sentir solamente o exclusivamente. Aunque el amor produce sentimiento, no es el sentimiento el amor. Es solamente un producto de eso. Pero el amor es una acción, es un acto. Y aquí lo vemos en nada menos que Dios mismo. Amó, que dio a su Hijo. ¿Para qué? Con un fin, que todo el que cree en Él no se pierda, más tenga algo que Dios quiere dar, ¿qué? Vida eterna. Y luego vimos en el verso 36 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Lo acaba de decir en el verso 17. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y vemos que aquí varias cosas. Primero, que aquel mismo que dice que dio a su Hijo para que el que cree no se pierda, también ahora nos da una advertencia que el que rechaza al Hijo tendrá que todavía enfrentar a este mismo Dios de amor, pero ahora en la justicia de este mismo Dios, que es un Dios santo, y dice que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. Pues quiere decir que hay una vida que todavía no hemos entrado en ella, ¿verdad? Y que nos espera, porque dice, no verá la vida. Está vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Pero dice aquí, sino que la ira de Dios está sobre él. Dijimos que algo le espera al hombre que rechaza a Jesucristo. Y vimos que es del lado de la justicia de Dios, la ira de Dios o el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado. Tanto odia el pecado que Él, dio a su mismo Hijo, santo y puro, para pagar la deuda de ese pecado. Así que Dios nunca trata el pecado ligeramente. Dios le costó mucho pagar el precio por el pecado de la humanidad. El Hijo mismo suyo de Dios. Ahora, el amor de Dios, dije la semana pasada, no puede ser separado de su justicia y su ira, y aquí lo vemos,
Vemos las dos cosas, ¿verdad? Contra todos los pecadores que no se arrepienten y que rechazan a Cristo, les espera esto solamente. Y por eso nosotros debemos de compartir el Evangelio. La compasión de Dios debe de llevarnos a compartir con aquellos que no conocen. Ahora, Dios nos da una advertencia a aquellos, o dije aquellos que han rechazado o rechazan el amor de Dios, en la bondad y la misericordia de Dios, que son unos aspectos del amor de Dios. Cuando Dios es bueno hacia uno, es porque su amor lo lleva a ser bueno. Cuando Dios muestra misericordia, es su amor que lo lleva a mostrar esa misericordia. Y Dios nos da una advertencia en Hebreos capítulo 2, ¿verdad? Para aquellos que rechazan este amor, porque al rechazarlo, y te digo esta mañana si tú estás escuchando y has rechazado el Evangelio, que al rechazarlo más y más solo profundizas la condenación de tu alma. En Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primero por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Verdad? ¿Cómo escapa alguien que rechaza o descuida esa salvación? El amor de Dios es un refugio para los pecadores arrepentidos. Puede decir amén. Todo aquel que se arrepiente tiene un refugio en el amor de Dios. Pero a veces hay gente que vive satisfecho en su vida de pecado. Y si ese eres tú esta mañana, quizás nos estás viendo, ¿verdad? Esta mañana, si tú estás satisfecho en tu vida de pecado, no te puedes consolar sabiendo que Dios es misericordioso y compasivo. Ahí leímos que Dios es compasivo y misericordioso, ¿verdad? En la Escritura hemos leído, pero si tú sabes eso y vives todavía, ¿verdad? Satisfaciendo tu propia vida en el pecado, no te consueles en que Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque el impenitente que rechaza la obra de Cristo debe de considerar la advertencia que encontramos también en la Biblia en Hebreos capítulo 10. Vamos al capítulo 10 ahora de Hebreos, el versículo 26. Si tú vives una vida de pecado y ahí piensas, ¿verdad? Yo estoy bien, y sabes que Dios es un Dios de amor, de misericordia. Como digo, no debes tú de pensar que porque sabes esa verdad, puedes entonces, ¿verdad?, sentirte, como diré, en paz, consolado, porque acabo Dios perdona. Yo he encontrado gente, ¿verdad?, a través de los años que les habla del Señor y dice, pero Dios perdona, ¿no? Así que al final, cuando esté delante de Dios, porque Dios es un Dios de perdón, Él me va a perdonar. Y ese es a veces lo que mucha gente piensa. Pero aquí la Escritura da esta advertencia en Hebreos 10, verso 26. Aquellos que desatienden la oferta de Cristo que les hace de salvación. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y quizá tú ya has recibido ese conocimiento, ya has escuchado, quizá tu madre te habló, quizá, ¿verdad? Vas a la iglesia inclusive, pero todavía no te has arrepentido de tus pecados, todavía vives en esa vida de pecado. La Biblia tiene esta amonestación. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Note esta expresión, el horrible expectación del juicio. Ahora, eso está aquí en la Escritura. A veces la gente lo quiere sacar, pero dice que cuando nosotros rechazamos el conocimiento de la verdad y seguimos en el pecado, dice que la única cosa que nos espera es que, no gracia y misericordia, el impenitente, el que no se arrepiente de su vida pecaminosa, le espera una cosa. Dice, ya no hay sacrificio por los pecados porque no hay otro sacrificio más que Cristo. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que devorará ¿a quién? A los adversarios. Ahora escúcheme, hermanos, esta expresión, horrible expectación del juicio. Note, no nada más una expectación de juicio, una horrenda expectación de juicio. Es realmente el único contexto
legítimo en el cual nosotros podemos verdaderamente apreciar el amor de Dios. Si yo no sé que esto me espera por rechazar a Cristo, no voy a apreciar el hecho de que Dios me amó enviando a su Hijo para salvarme. Así que este es el contexto realmente, como digo, legítimo para nosotros apreciar el amor de Dios, porque sabemos que viene esa horrible expectación de juicio, ese hervor de fuego que devorará, dice, a todos los adversarios. ¿Sabía usted? Dios va a destruir a todos los adversarios suyos. ¿Sabía usted eso? A veces, como digo, hablamos del amor de Dios, pero nunca consideramos el otro lado cuando uno rechaza el amor de Dios. Cuando uno rechaza la compasión y la misericordia de Dios, ¿qué es lo que puede esperar? Esto es lo que te espera. Pero la gente hoy dice, pero hermanos, es que le dice a la gente, no te preocupes. Dice, es que ando mal, estoy así, no te preocupes, mira, Dios te ama. Y decimos eso muy ligeramente, y sí, Dios los ama. Ya hablamos acerca de que Dios ama a sus hijos con un amor especial, un amor, ¿verdad?, de pacto, de salvación. Pero también vemos que Dios ama al mundo. Dios ama a la gente que aún lo rechaza. Pero ese amor es un amor, ¿verdad?, de una gracia que es común para todos. Porque Dios es bueno. Y la gente dice, no te preocupes, Dios te entiende, Dios te comprende. Dios te ama, y le damos una seguridad falsa a veces a la gente y no debemos hacerlo. Pero cuando tú y yo ocultamos a la gente o dejamos fuera el Dios del juicio a aquellos que rehúsan a Cristo, a aquellos que rechazan a Cristo, escúcheme, ya no estamos hablando del Dios de la Biblia. Estamos hablando de otro Dios que nosotros nos hemos imaginado. La gente que le dice a personas que andan en la oscuridad y en el pecado que no se preocupen. Al cabo, Dios es un Dios de amor. No están hablando del Dios de la Biblia. Porque le acabo de enseñar lo que la Biblia dice acerca de aquellos que rechazan. Aquellos que rechazan a Cristo y rechazan el mensaje del Evangelio. Ahora, Dios es un Dios de gran amor. Puede decir amén. Y nosotros que lo conocemos, sabemos ese amor. Lo hemos experimentado. Y aquí en el Salmo 145, quiero leer esto porque estaba estudiando esto y vi este versículo, este capítulo. Me llamó mucho la atención acerca, y no tenemos tiempo para leerlo todo, pero vamos al versículo 3, al versículo 6. Y noten lo que habla, lo que dice de Dios y lo que dice que Dios hace. Dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Dice, y su grandeza es inescrutable. Verso 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos, dice David, meditaré. Verso 6. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré, ¿tú qué? Tu grandeza. Verso 8. Dice, clemente y misericordioso es Jehová. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios que es así? Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Sigue, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Note lo que dice, bueno es Jehová para quién. ¿Para quién? Para todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. No nada más todos los que le conocen, sino todos los que están en la obra de sus manos, en su creación. Verso 13, vamos al verso 13. Dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Verso 14, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Verso 15. Note todo lo que Dios hace, la bondad de Dios, el amor de Dios. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿A quién? A todo ser viviente. No solamente a aquellos que, ¿verdad?, que lo aman, sino también a aquellos que lo han rechazado, aquellos que no quieren nada ver con Dios. Dios los colma aún de bendición. Abre tu mano, los colma de bendición a todo ser viviente. Verso 18 dice,
Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Jehová está cerca a todos los que le invocan. Y todos los que le invocan de veras. Verso 19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos. ¿Y qué hace? Y los salva y los salvará. Verso 20. Jehová guarda a todos los que le aman. Aleluya. Pero ¿qué más hace? Hoy estamos leyendo un salmo donde habla de Dios y la grandeza de Dios y cómo Dios da a todos y Dios bendice en muchas maneras, ¿verdad? Y bendice aún a aquellos que no le conocen, a todas las obras de su mano. Y dice, y guarda a los que le aman, pero no nos olvidemos de esta parte. Dios destruirá a todos los impíos. Y esto es algo, una parte de verdad, la naturaleza de Dios que la gente a veces, muchos cristianos inclusive, no pueden asimilar. Pero es que no es un Dios de amor. Sí, nos acaba de decir todas las cosas que Dios hace en amor. Es clemente, es misericordioso. Y aquellos que le temen, los guarda y los ama. Pero va a destruir a todos los impíos. Es como el salmista dice, Dios no quiere presentar solamente, ¿verdad?, el lado bonito de Dios. Dios es bueno, Dios hace todo esto. Y qué bueno que hace todo eso Dios. Pero no olvidemos esto, que porque Dios es un Dios santo, Él va a destruir a todos aquellos que rechazan su amor, su bondad y su misericordia. Dice, Dios destruirá a los impíos. Y por eso necesitamos el evangelio. Puede decir gloria a Dios. Así que primera de Juan, vamos esta mañana a hablar acerca de este aspecto del amor de Dios, que Dios es amor. Primera de Juan 4, verso 8. Primera de Juan 4, 8 y 9. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces dice que Dios, que es amor, afecta nuestra vida de tal manera que nosotros empezamos a vivir conforme a su carácter, que es amor. Y entonces si no amamos, no mostramos que amamos, dice, no le pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Acuérdense, la semana pasada hablé acerca de que Dios dio prueba de su amor. ¿Y cuál es la prueba de ese amor? Dice aquí, Dios mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cuándo? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. ¿Verdad? Leímos allá en Juan 3:17 que Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de Él. Bueno, aquí repite Juan en otras palabras lo mismo. Dios envió a su Hijo para que nosotros vivamos por medio de Él. Pero aquí mostró Dios el amor que tiene por el mundo. Envió a su Hijo. Y aquí empezamos a ver nosotros que el amor de Dios no es un amor sentimental. Ay, pobrecitos, ¿verdad? Vale más que me siento mal por ellos y quizá voy a hacer algo. Voy a enviarles a mi hijo. No fue un sentimentalismo que lo movió a Dios a amarnos. No hay nada en el objeto de amor que llamó a Dios a amarlo. Dios tomó la decisión, dice, por el puro afecto, el amor de su voluntad, y Él nos amó por medio de Cristo Jesús. En nuestra cultura, de hecho, se ha trivializado mucho el amor. Lo hemos sentimentalizado tanto. Lo hemos visto solamente como un sentimiento. Y las canciones populares que nosotros, ¿verdad?, oímos de amor, describen este amor como un sentimiento, una pasión, un anhelo, un deseo, ¿verdad?, que nunca aparentemente se satisface. Siempre buscando, ¿verdad?, ese sentir, ese sentimiento. Y claro, esto refleja la condición perdida del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está perdido, está insatisfecho. Y lo refleja en la manera que ve el amor. Otra cosa que los cantos de nuestra cultura que hablan del amor es que a veces reducen el amor a un sentimiento y aún a un sentimiento involuntario. ¿Nunca se ha dado cuenta de eso?
¿Verdad? Usted escucha las canciones, ¿verdad? Luis Miguel, ¿qué dice? Usted es la culpa, dice un canto de él, de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Ah, ya sé que están sonriendo porque ya lo han escuchado, ¿verdad? Pero mira, ¿qué dice? Es involuntario. Estoy quebrantado por usted. Estoy en angustia por usted. Ahora, ni tengo el control yo de mi propia vida. ¿Por qué? Porque el sentimentalismo nos ha llevado a creer que el amor inclusive nos causa algo que nosotros hasta no podemos ni controlar. Es un sentimiento aún involuntario. Dice otro canto, no me puedo contener. Pensando en el amor. Pero sabe que la Escritura, como dije, el amor de Dios no es una sensación de deseo indefenso que, ¿verdad?, es involuntario, no pude actuar de ninguna otra manera. Es un acto deliberado. Es un acto deliberado de entrega por otros. Mire, Primera de Corintios, que es el capítulo de la Biblia que habla del amor. Vemos aquí que el amor verdadero, el amor que Dios nos da, el amor que Dios quiere que nosotros, en el cual nosotros vivamos, surge no de la emoción, surge de la voluntad. Es un amor que surge no de la emoción. Y por eso el mundo ha confundido el amor por un sentimiento. Y como digo, y cuando lo vemos de esa manera, lo vemos egoístamente. No es algo que damos, es algo que estamos esperando. Es algo que no tenemos, estamos incompletos. Estamos, ¿verdad?, aún hasta involuntariamente captivados. Pero el acto de amor es un acto deliberado, con propósito, de entrega. Y surge de la voluntad. Mire, 1 Corintios 3, 13, verso 4. Note lo que dice, el amor es ¿qué? Sufrido. El amor es benigno. Bueno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dice el verso 8. El amor nunca deja de ser. ¿Y cómo es entonces que en las canciones hablamos de que, bueno, ya se me fue el amor, ya no te quiero más, ¿verdad? ¿Cómo es que el mundo habla de esa fase del amor? Si el amor dice, nunca pierde realmente su vida, el amor no deja de ser, el verdadero amor. Pero noten el versículo 5, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo. O sea, no es algo egoísta, sino que busca el beneficio del objeto de su amor. Es un acto. En 1 de Juan 4, verso 8 y 9, otra vez Juan lo leímos, pero quiero regresar a él porque dice aquí en el verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dígalo conmigo, Dios es amor. Otra vez, Dios es amor, dice el verso 8. Y quiero que miremos un poquito detenidamente esta frase, Dios es amor, porque hay muchas maneras de malinterpretar, si puedo decir así, el significado de este pasaje de Juan. De hecho, mucha doctrina falsa ha surgido de esta simple frase, Dios es amor. Especialmente en las sectas falsas. Por ejemplo, Mary Baker Eddy, quien fundó la secta de ciencia cristiana, ¿verdad? No es ni ciencia y no es cristiana. Pero ella fundó esta secta donde ella decía que el amor se debe de ver más como un principio, no como una personalidad. No como una persona, sino un principio. Ella hablaba del principio del amor. En la ya por 1963,
4, me acuerdo, había una secta también que se llamaban los hijos de Dios. The Children of God. Algunos quizá oyeron de ellos. Los hijos de Dios era una secta que se decía ser cristiana. Muchos jóvenes en ese tiempo, muchos hippies, ¿verdad? De hecho, que según habían sido salvos, entraron a esta secta, los hijos de Dios. Y los hijos de Dios decían que porque Dios es amor, las mujeres, las muchachas, ¿verdad? Jovencitas, podían seducir sexualmente a los pecadores para traerlos a Dios. Entonces ellos usaban esa frase Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Vamos a amarlos a ellos para traerlos, ¿verdad? Al conocimiento de Cristo Jesús. Y eso pasó mucho. Justificaban la promiscuidad sexual como una evidencia de que Dios ama y que Dios es amor. Nosotros debemos de rechazar esas ideas de Mary Baker Eddy. El amor no es un principio. Es personificado, dice la Biblia, y la doctrina falsa, ¿verdad?, de la promiscuidad sexual que los hijos de Dios allá en los 60 usaban para traer a personas según que a Cristo. Pero ¿en qué sentido se puede decir que Dios es amor? ¿Qué es lo que Juan está diciendo aquí en 1 Juan 4:8? Que Dios es amor. Ahora, Juan no pretende decirnos que Dios no es una persona. No pretende despersonalizar, si puedo usar esa palabra, a Dios. Él es una persona con todos los atributos de personalidad, con todos los atributos, ¿verdad?, que nosotros conocemos que una persona tiene, y aún más. Dios es amor. No es un amor que aprueba, como decían los hijos de Dios allá en los 60, todo tipo de amores ilícitos. De hecho, y si quiere escriba esto, en Levítico capítulo 18, después puede ir a leerlo, ahí Dios da las leyes a su pueblo antiguo concerniente a la sexualidad. Dios nos dice cuáles actos no son aceptables a Él, cuántos son una abominación a Dios. Y ahí Dios menciona no solamente la homosexualidad, sino también los actos ilícitos en la familia. Así que Dios nos da una lista grande de lo que ellos no debían hacer. Y al final dice, no hagan esto porque estas naciones a quienes ustedes están despojando, dice, ellos hicieron esto. Y yo los boté de la tierra. O sea, yo los juzgué. Y entonces Dios les dice, no hagan estas, y les llama abominaciones. Así que cuando decimos Dios es amor, no estamos hablando de que todo tipo de amor ilícito se permite, ¿verdad? Hoy vemos que en nuestra cultura ha habido, ¿verdad?, una explosión de la homosexualidad. Y los homosexuales dicen, bueno, no importa a quién ames, no importa si es la persona del mismo sexo, la única cosa es que, ¿verdad?, que lo ames. Es lo importante, todo lo que a Dios le importa, que lo ames y que seas fiel. Pero Dios, otra vez, Levítico 18 y en otros pasajes, Dios dice que estos actos no son demostración de amor, son actos abominables delante de Él. Así que nada más porque decimos amor, no quiere decir que estamos hablando de todo tipo, como digo, de amores ilícitos. El amor del cual Juan nos habla aquí es un amor puro, es un amor santo. Un amor consistente con los atributos divinos de Dios. Y el más sobresaliente es la santidad o la pureza de Dios. El decir que Dios es amor no significa tampoco que es todo lo que Dios es. Ya hablamos de esto la semana pasada. Algunas personas dicen, bueno, yo creo en un Dios de amor y es todo lo que creo. Y aunque Dios es amor, no es todo lo que Él es. No es, cuando decimos Dios es amor, no estamos solamente resumiendo, ¿verdad? O diciendo un resumen de sus atributos. El amor de Dios no anula, ya dije esto, ninguno de los otros atributos de Dios. Ni su justicia, ¿verdad? Ni su rectitud, ni su misericordia, nada de eso. Él no anula el amor de Dios, los atributos de Dios. En Juan capítulo 4, vaya conmigo ahí. Este mismo Juan que escribió Primera de Juan,
escribió el Evangelio de San Juan, nos dice algo también acerca de Dios aquí, por las palabras de Jesús. Note, vemos aquí que hay más en Dios que amor. Juan también lo escribió aquí en Juan 4:24. Dice que Dios es ¿qué? Espíritu. Ahora, acuérdense, es el mismo Juan que escribió Dios es amor. Así que Dios es amor, no es todo lo que Dios es. Ahora viene aquí Cristo y describe a Dios como espíritu. Dios es espíritu. Algunas traducciones dicen Dios es un espíritu, pero la palabra un es agregado. Cristo dijo Dios es espíritu. Su naturaleza es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, dice, que le adoren. En Deuteronomio 4:24 leemos que Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios es amor, Dios es espíritu, y aquí Dios es fuego consumidor. Dios es celoso. Así que vemos varias descripciones de Dios. Ahora, regresando a primera de Juan, Juan escribe en el capítulo 1 y el verso 5, en este mismo libro, donde leímos que Dios es amor. Y aquí Juan nos dice en primera de Juan 1:5, Dios es luz. Todo el versículo, este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos, Dios es luz. Y cuando la Biblia habla de luz, habla de que Dios es verdad o es verdad, porque la luz ilumina, nos da verdad, entendimiento. Habla y se refiere a la santidad de Dios, que Él, verdad, vive en la luz. Habla del esplendor divino de Dios. Así que vemos, Dios es amor, Dios es espíritu, Dios es fuego consumidor, Dios es celoso, Dios es luz. Así que es obvio que el amor no es todo lo que se puede decir, saber de Dios. Y note que Juan no dijo Dios es amoroso, aunque lo es, pero ese término Dios es amor no nos quiere decir que Dios, verdad, solamente es amoroso, que Él ama como quizá como nosotros amamos. Dice que el amor es verdaderamente la esencia del carácter y los atributos del ser de Dios. O sea, cuando leemos Dios es amor, Juan nos está diciendo que esta es la esencia del carácter y la naturaleza de Dios. Dios es amor. Y es interesante porque en la historia de la iglesia leemos de, verdad, uno de los teólogos más reconocidos en la iglesia, verdad, primitiva, Agustín. Agustín enseñó que el amor de Dios, dijo él de esta manera, verdad, Dios existe desde la eternidad y él es amor. Esa es la esencia de su carácter. Pero Dios no tenía antes de la creación ningún objeto de su amor. Entonces quiere decir que Dios no amaba antes. Era amor. Entonces Agustín dedujo que porque Dios es amor, Dios tuvo que haber amado. ¿Y a quién amaba si no había nada en la creación? Y él dedujo la doctrina de la Trinidad basada en el amor de Dios. Dijo, si Dios es amor y en la eternidad Dios era amor, ¿a quién amaba? Ellos se amaban entre sí mismos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Cristo hizo referencia a esto en Juan capítulo 17, verso 24, cuando dijo que el Padre me amaba desde antes de la fundación del mundo. O sea que Él se refiere a esto. Entonces Agustín, como digo, dedujo la Trinidad tiene que ser una doctrina válida. ¿Por qué? Porque Dios, que es amor, tuvo que haber amado antes de que hubiera ningún objeto de su amor. Dice, y eso existía en Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y de hecho, eso es verdad, y tiene que ser verdad, por esa razón, de que no puede haber algo que nosotros, verdad, no encontremos en Dios, menos el pecado, sabemos eso, Dios no tiene pecado. Pero nosotros, ¿cuántos de ustedes aman a sus hijos? Bueno, 2 de ustedes. ¿Cuántos aman a sus hijos? Sí, entonces, si usted ama a sus hijos, ¿verdad?
¿Por qué los ama? ¿Por qué tiene usted la capacidad de amar a sus hijos? Porque el amor se encuentra en Dios, porque vino de Dios. La habilidad de amar viene de Dios. Y Dios es amor. Dios se amó a sí mismo, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ellos compartían ese amor. Ustedes comparten ese amor con su esposa, comparten ese amor con su familia, ¿verdad? Y ese amor lo tienen como beneficio, ¿de quién? De Dios. Dios es amor. Yo le doy gracias a Dios por mis hijos, por mis nietas, ¿verdad? Doy gracias a Dios porque disfruto de ellos. Y le digo gracias, Señor, porque puedo amarlos y puedo sentir ese amor y puedo actuar hacia ellos, ¿verdad? Para beneficiarlos, porque tú me has dado la capacidad de amar. Ese amor viene de parte de Dios. Así que Dios es amor, dijo una escritora, es la más completa y sublime de todas las afirmaciones bíblicas acerca de Dios. Note, es la más completa y sublime de todas las afirmaciones bíblicas acerca de Dios. El amor de Dios no contradice, vamos a Hebreos 7, ninguno de sus otros atributos, dije, simplemente los complementa, los magnifica en un significado más profundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el amor de Dios complementa, magnifica todos los otros atributos divinos de Dios. Note aquí en Hebreos 7:26, leemos de Cristo, que es Dios mismo, de este Cristo santo, de este Dios santo. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahora, note aquí que hablando de este perfecto y justo sumo sacerdote que es Cristo, note la frase apartado ¿de quién? De los pecadores. Cristo existe en su esencia porque es santo, apartado de los pecadores. Y hermano, déjeme decirle, Dios sería enteramente justo en desechar, en ver a todos los pecadores como así los ve cuando están en su pecaminosidad, en su estado perdido. Dios sería perfectamente justo en considerarlos todos de lejos solamente, abominables, como dijo Juan a Tito en Tito 1:16, abominables, dicen creer en Dios, pero sus obras los muestran abominables. O sea que Dios, siendo santo, apartado de pecadores, si Él se mantuviera separado, apartado de todo el pecado, completamente indiferente al mundo, Dios sería justo, porque Él es santo. Él es totalmente diferente, ¿verdad?, a los pecadores. Por eso dice que Él, santo, es apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Pero este Dios santo, escúcheme, que podría estar apartado de los pecadores por su santidad, no se encuentra separado de los pecadores, pero no por su santidad, por su amor. La santidad de Dios, como dije, si fuera solamente ese único aspecto, sería diferente. Dios frío hacia aquellos porque está apartado, no quiere que se le acerquen. Pero es el hecho de que el amor de Dios, dije que Él complementa los otros atributos de Dios y ahora no es nada más una santidad fría y apartada, es una santidad amorosa. Es una santidad que lo lleva ahora a poder acercarse al pecador. Mire, Efesios 2:1, leemos ahí en Efesios 2:1, Pablo dice que estábamos nosotros, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Y dice el verso 3, y dice, anduvimos en otro tiempo en esto, pero entre los cuales también, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos.
O sea, estábamos completamente contaminados, no solamente los deseos de nuestra carne, sino hasta lo que pensábamos. Y dice, y éramos por naturaleza. Note, por naturaleza. ¿Qué era naturaleza? La naturaleza pecaminosa. ¿Éramos qué? Hijos de ira, Pablo dice, lo mismo que los demás. Ahora está hablando ahora como cristiano, está hablando ahora como una persona redimida. Y dice, nosotros éramos como ellos. Estábamos viviendo esta vida de pecado. Pero Dios, note, ¿Dios qué Dios? El Dios que es santo. El Dios que es apartado de los pecadores. ¿Cómo es que ahora se acerca a los pecadores? ¿Cómo es que Dios santo, que es apartado de los pecadores, ahora viene en medio de los pecadores a vivir en medio de ellos en la persona de Cristo? Dice, pero Dios que es rico ¿en qué? En misericordia por su gran ¿qué? Amor con que nos amó. ¿Qué es lo que causó que este Dios santo, apartado de pecadores, pudiera acercarse a los pecadores? No fue la santidad lo apartaba. Era el amor que sostiene ese carácter, ese aspecto del carácter de Dios. La santidad de Dios es una santidad amorosa. Por eso Dios pudo acercarse al pecador y vernos, como dice aquí, con su gran amor con que nos amó. El amor, hermano, es la esencia de la naturaleza de Dios. Y el amor de Dios influye todos sus otros atributos. Y por eso su santidad, como dije, es una santidad que amorosa. Esa santidad amorosa alcanzó a los pecadores con la salvación. Si Dios solamente fuera santo, no pudiera acercarse a aquellos que lo pudiera contaminar. No se acercaría. Y de hecho, por eso vemos que cuando la Biblia habla acerca de la santidad de Dios y el carácter de Dios, en la justicia de Dios, vemos a un Dios que va a destruir y a juzgar aquello que es el pecado. Pero cuando vemos en Cristo Jesús el amor de Dios, ¿verdad? Que sostiene esa santidad, Dios no ha dejado de ser santo. Por eso dice, todo aquel que cree puede tener ¿qué? Vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y vemos que el amor de Dios, otra vez más, influye en todos los atributos divinos de Dios. Vamos a 1 de Timoteo 6. Ahora, el amor de Dios atempera todos los atributos de Dios. Porque leímos ahí que el Dios de la Biblia es fuego consumidor. Aquí en 1 de Timoteo 6, leemos que Dios es, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita ¿en qué? En luz inaccesible. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Él habita, acuérdense que leímos, Dios es luz. Y esa luz es inaccesible a ninguna persona, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Este Dios que es un Dios que es fuego consumidor. Este Dios santo que es un Dios que habita en luz inaccesible. Escúcheme, hermano, es también personificado en el amor. El amor está personificado en Dios mismo. Por eso la Biblia dice, Dios es amor. Y cuando vemos la actitud de Dios hacia los pecadores, vemos el amor de Dios en muchas maneras. Dios pospone sus juicios contra el pecado mientras suplica al pecador amorosamente que se arrepienta. Dios ofrece paciencia y bondad, como hablamos hace algunos momentitos, incluso a aquellos que tienen sus corazones endurecidos en contra de Él. El amor de Dios mantiene a raya la ira divina mientras hace un llamado a los pecadores, como dije, que se arrepientan. El amor de Dios no solo muestra a Dios glorioso en su misericordia y bueno en su juicio también final, dice, de los pecadores. Dios muestra su amor
a pecadores porque eso es la esencia de su naturaleza. Y es la única manera, como dije, que Dios puede acercarse al pecador, siendo un Dios santo y un Dios justo. Pero Dios se glorifica en ser misericordioso con los pecadores. Pero como ya he dicho en otros momentos, Dios también se glorifica en el juicio final de los pecadores. Yo sé que para algunas personas es difícil entender eso y aceptarlo. Dios se glorifica en ser amoroso hacia los pecadores. Yo puedo creer eso, pero lo que uno no puede creer es cómo es que Dios se glorifica juzgando a los pecadores. ¿Cómo es que Dios, que es amor, puede también glorificarse en su juicio justo de los pecadores? Y quiero que tome un momentito para pensar esto en su mente. Cuando nosotros en nuestro ambiente, en nuestra cultura, encontramos personas malas, personas que quieren hacer el mal, ¿qué hacemos en la sociedad con esas personas? Los frenamos, la ley los detiene y los encarcelamos. ¿Y por qué encarcelamos a gente malvada que ha hecho daño a otros o haría daños si continuara libre? ¿Por qué es que los aislamos, los separamos de la sociedad y los encarcelamos? Bueno, sabemos que lo hacemos. ¿Por qué? Por amor a la gente inocente a las cuales ellos les pueden causar daño, ¿sí o no? Una persona que es un asesino, ¿verdad? Quizás un matón serial, no lo queremos que ande en nuestra vecindad. No solamente por nosotros, sino porque también tenemos cuidado por la demás gente, por los niños, por todos los demás, ¿verdad? Que puedan hacerle daño. Así que el encarcelamiento de personas malvadas, escúcheme, es un acto de amor hacia aquellos a quienes ellos dañarían o podrían hacerle daño. Cuando Dios finalmente juzgue a los pecadores no arrepentidos y los consigne, como dice la Biblia, a un infierno eterno, será, escúcheme, su amorosa justicia la que Él va a exhibir gloriosamente. ¿Por qué? Porque al Dios separar a toda la maldad, todo malvado, todo aquel que no ha querido que Dios lo cambie, lo salve, Dios lo separará eternamente. Ese acto de separación es por amor a los suyos. Es por amor a nosotros. Por eso dice la Biblia que en la nueva ciudad que Dios va a crear, en la nueva tierra, en el nuevo cielo, allí no va a entrar nada que contamine, nada que destruya. Y Dios ha separado para siempre a todo aquel malvado. Por eso dice, Dios destruirá a los malvados. Dios los va a consignar, los va a, si podemos decir, a encarcelar por la eternidad, que han rechazado al Dios de amor. Pero ese acto de justicia, otra vez reitero, es un acto de amor, una justicia amorosa. La justicia de Dios es, otra vez, apoyada por el amor, la esencia del carácter de Dios. No es una justicia fría, es una justicia que ha llamado al malvado al arrepentimiento y no ha querido. Y cuando Dios por fin, como dice la Biblia, Él ha designado un día cuando juzgará al mundo en justicia. Ese juicio será un juicio aún basado en el amor de Dios. Como digo, aunque nosotros no lo vemos a veces, nos es difícil, pero Dios no cambia. Dios es amor siempre en la esencia de todo lo que Él hace. Todos sus actos son hechos en amor, inclusive cuando Él tiene que juzgar al malvado. Y cuando nosotros como cristianos, hermanos, entendamos verdaderamente la gloria y la grandeza del amor de Dios, esto profundizará nuestro amor por Él.
porque creemos en un Dios que verdaderamente, este es el Dios real. Este es el Dios que la Biblia nos presenta. Y ese mismo amor de Dios lo puede sostener, como leímos la semana pasada del apóstol Pablo, Romanos 8. Este amor de Dios nos puede sostener en medio de los sufrimientos, en medio de las persecuciones, las pruebas y los dolores de la vida. No importa qué sea, porque sabemos y estamos convencidos que Dios nos ama. Y quizá esta mañana nos escucha alguien que no crea, que todavía es un incrédulo. Y quizá hoy Dios te esté llamando a ti a acercarte a este Dios que te ha amado por medio de su Hijo Jesucristo. Pero la Biblia llama a todo aquel que viene a Dios a arrepentimiento. Y es la bondad de Dios, es el amor de Dios que nos conduce al arrepentimiento. Y te llama a beber del agua de la vida, que es Cristo Jesús. Pero tú y yo tenemos que responder con un corazón humilde, humillándonos. Con un corazón que cree. Porque Cristo ha dado la invitación a todo hombre. Mateo capítulo 11, verso 28, Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Y yo, Cristo dijo, os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Soy manso y humilde de corazón, dijo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es el Cristo que llama a toda persona que está todavía atada en el pecado. Y lo llama por esta invitación amorosa. Dios te ama y te llama al arrepentimiento. Y te llama a que vengas a descansar en Él. Dice, todos los trabajados y cargados, que has tratado de vivir tu vida a tu manera. Pero ahora Cristo te dice, ven, aprende de mí. Soy manso y humilde de corazón. Y dijo, y encontraréis algo. Encontraréis descanso para vuestra alma. Quizá has lidiado tú con todo tipo de cosas en tu vida. Pero Dios te llama a descansar en Él. Sabe, hermanos, que cuando Dios envió a Jesucristo, y quiero terminar con esto, a morir en la cruz, por mí, por ti, y en tu lugar, Él demostró y dio evidencia de su amor. Él dio evidencia de que ama a los pecadores perdidos. Ahora nos toca a nosotros responder. ¿Cómo responderás tú a aquel que dio su vida por ti? Padre, te doy gracias en esta mañana. Y todo aquel, Señor, que escucha el llamado a arrepentirse, a venir a ti, es porque tú, Señor, los has amado. Y en ese amor tú los llamas. Esa invitación es para todos. Todo aquel que en Él cree, dice tu palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, esta mañana por abrir el corazón y los ojos, el entendimiento de aquellos que escuchan, que están, Señor, en peligro de perecer. Pero tú has hecho algo en tu amor. Tú actuaste hacia nosotros en amor, enviando a tu Hijo. Gracias te doy, Señor, por la evidencia de tu amor. No un amor de sentimiento, no un amor sentimental, sino un amor verdadero. Un amor que actúa, Señor, para el beneficio del objeto de ese amor. Y tú, Señor, enviaste a tu Hijo con el fin de que nadie se pierda, mas todo aquel que cree, Señor, pueda recibir vida eterna. Te pido, Padre, en este momento, por aquellos, Señor, que en este momento claman a ti. En este momento estás diciendo, Señor, ven, ten misericordia de mí. Padre, en este momento salva, en este momento libera, Señor, a todo aquel, Padre, que no ha venido y que en esta mañana reconoce que tú eres un Dios de amor y que ese amor lo has demostrado en Cristo. Y que ha aprendido, Señor, que no tiene por qué sentirse, Señor, seguro en el conocimiento de que Dios es misericordioso y perdona, si no está dispuesto a arrepentirse, porque eres un Dios justo también y santo. Padre, en este momento, gracias te doy por abrir los ojos y el entendimiento de cada uno y por ayudarnos a entenderte, Señor, un poquito más. Tú eres amor y te damos gracias por habernos amado, Señor, por medio de Cristo Jesús, por habernos puesto en el cuerpo de Cristo,
por habernos dado de tu Espíritu, por habernos, Señor, colmado de misericordia y amor, porque eres un Dios que es amor. Y te pedimos, Señor, que continúes retándonos, Señor, en medio de tu palabra, Padre, que podamos entenderte como tú eres verdaderamente y que podamos llevar al mundo este Dios que ama y que ha hecho algo para salvar al pecador. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por ello. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga.